estudio Ingeniería de Sistemas, estoy en primer semestre y lo curso en la COP. Bueno, hoy vamos a hablar sobre diagrama de flujos, vectores y matrices que estamos viendo en la materia Fundamentos de la Programación. Mi grupo está conformado por Pedro Pablo Cruz Ortega, Juan David Saavedra Rodríguez y Maite Lorena Méndez Garzón, y los tres hacemos parte de la ficha 52281. Bueno, hablando sobre diferencias entre vectores y matrices, tenemos que recordar qué es un algoritmo. Recordemos que un algoritmo es un proceso que tiene diferentes datos y son diferentes datos y pasos que nos dan para poder llegar a un fin. Así que de esto trata las matrices y los vectores. En un ejemplo vamos a tomar una receta de galletas de chocolate. Bueno, entonces vamos a comprar harina de trigo, polvo de hornear, esencia de vainilla y chispas de chocolate. Entonces, estos son los pasos que necesito para llegar a un fin, que sería mis galletas de chocolate. Pero haciendo un arreglo, vamos a definir qué es un arreglo, voy a unir dos pasos. ¿Qué es un arreglo? Entonces, ¿qué hace el arreglo? Toma cierta cantidad de datos, los une y nos ayuda a comprimir un poco el algoritmo. Y nos almacena, las matrices o los arreglos nos almacenan variables y pueden ser diferentes tipos, las variables como cadenas, como reales, como enteros, no importa qué variable tengamos, lo que hace la matriz es unirlas o agrupar. Entonces tenemos la maicena nos unió la harina de trigo y el polvo de hornear. Son dos pasos. ¿Qué haría el arreglo? Uniría estos dos pasos y en lugar de comprar harina de trigo y polvo de hornear, compraría una harina leudada o yaculista con el polvo de hornear, ¿cierto? Esa es la diferencia que hay en de un algoritmo normal a uno que tiene una regla, que nos ayuda a unir las cosas. ¿Qué tiene esto de malo? O de malo no, sino ¿qué límite tiene la matriz? Solamente puede agrupar cierta cantidad de datos y no podemos ya después cambiarla. Por otro lado, los vectores son algo muy parecidos a las matrices. Cogen un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos y los agrupan. Supongamos que ya no solamente vamos a comprar la harina con el polvo de hornear de una vez, sino que vamos a comprar la mezcla lista de harina más el polvo de hornear más las chispas de chocolate. Entonces esa es la diferencia. En un vector podemos unir más ingredientes o pasos a nuestro proyecto final y no importa porque en el vector él va creciendo o decreciendo, agrandándose o acortándose dependiendo la cantidad de variables que tengamos que poner y no tienen que ser predeterminadas, sino que él simplemente las podemos ir agregando a medida que vayamos haciendo el algoritmo. Entonces, entre vectores y matrices podemos hacer operaciones, podemos hacer cadenas, podemos hacer muchas cosas uniendo los dos o trabajándolos por aparte. Por otro lado está el diagrama de flujo, pero ¿qué es un diagrama de flujo? Cuando pensamos en un diagrama se nos pueden venir a la cabeza el diagrama de barras que veíamos en el colegio, o el diagrama de torta o de círculo que también veíamos en el colegio. El diagrama de flujo tiene algo parecido, también son con figuras y nos muestran cantidades y maneras de hacer las cosas. Pero antes de empezar con todo el rollo de las figuras y de para qué sirve, vamos a hablar qué es un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo tiene dos nombres y varias utilidades. Los nombres más conocidos pues es diagrama de flujo y flujograma. No solamente se usa para el lenguaje de programación y la informática, sino también se puede usar en la psicología, en la literatura, en la licenciatura y entre otras muchas infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué es la ventaja que nos da el diagrama de flujo? La ventaja que nos da es que podemos reducir una gran función a algo más corto y sencillo de ver
o sea, más ordenado y sencillo a la hora de visualizar. Entonces, ya sabemos qué es, para qué sirve, pero bueno, a la hora de usarlo en la programación, ¿qué nos genera? Es muy práctico al usarlo en los algoritmos, ya que no tenemos que estar escribiendo grandes extensiones, sino un poco más cortas. Y en el diagrama de flujo se usan ciertas figuras, pero no se usan al azar, de que acá voy a usar un cuadro, aquí voy a usar un rectángulo, pero en el otro voy a usar el círculo aquí, el rectángulo allá y el triángulo aquí. No, en los diagramas de flujo ya las figuras están predeterminadas para saber a qué estamos hablando. Entonces, para iniciar o finalizar un diagrama de flujo vamos a usar un círculo o un óvalo, como lo conozcamos. Para iniciar o finalizar, como sabemos en los algoritmos, siempre tenemos que decirle inicio y fin, entonces lo pondríamos en círculos. Por otro lado está la terminal, que es un rectángulo, y para hablar sobre decisiones ponemos un rombo, entre otras muchas figuras que nos da el diagrama de flujo, pero pues que no las vamos a nombrar pues, por cuestión de tiempo. Ahora ya tenemos los conceptos de qué es, para qué sirve, qué figuras se usan, pero nos preguntamos cómo se lee estas figuras con letras adentro. Muy fácil. Es como leer un libro o leer una hoja. Bueno, leer. Vamos a coger nuestro diagrama de flujo y vamos a empezar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Muy sencillo. Entonces, ahora nos preguntamos en qué puedo usar los vectores, las matrices y el diagrama de flujo. ¿Cómo se pueden complementar? Muy sencillo. Un diagrama de flujo obviamente nos va a ayudar a hacer más sencilla la historia, la trayectoria del algoritmo que tenemos. Pero en el diagrama de flujo podemos poner los vectores y las matrices que necesitamos para que nuestro algoritmo salga súper bien. Porque recuerden que en la receta lo importante no son la cantidad de pasos, sino con la delicadeza que hagamos cada uno de ellos. Entonces espero haberme hecho entender y nos vemos hasta la próxima, amigos funistas.